Póngase de pie, por favor, vamos a orar y dar gracias a Dios por su fidelidad. Padre, gracias por el privilegio que tenemos a adorarte. Y sabemos, Padre, que tú eres fiel, Señor, que no hay nadie como tú, Padre. Has sido bien y fiel, amoroso con nosotros, cuidándonos día tras día, supliendo, Padre, nuestras necesidades. Y gracias, Padre, que nos da paz y tranquilidad en las tormentas, porque podemos confiar en ti, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Gracias por su palabra, por el libro de Romanos, que vamos a iniciar el día de hoy, Señor, que sea su Espíritu Santo, hablando las verdades increíbles en este gran libro de Romanos. Guíanos, Padre, seas exaltado y danos oídos para oír lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos hoy, Padre. Habla a nuestros corazones. Muéstranos, Padre, sus verdades. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti, Señor, porque no hay nadie como tú. Te damos gracias por su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos dijeron? Amén, hermanos. Toma su asiento, por favor. Abra sus Biblias en el libro de Romanos. Estoy muy agradecido con Dios que estoy aquí con ustedes de nuevo. Fue 5 semanas que estaba enfermo. Exactamente 5 semanas atrás, un domingo, después del servicio, fue a mi casa y sentí como gastado, no sé, como quemado. Y sabía que iba a enfermar. Se siente, ¿no?, que su cuerpo está reaccionando. Y estaba en la cama como 4 o 5 días. Y después ya no pude respirar. Tenía COVID y mis pulmones fueron muy dañados. Y como no pude respirar, fue a urgencia. Las urgencias de los Estados Unidos. Y me dio antibióticos. Estaba tomándolos por 5 días, pero fue peor. Y regresó a urgencias y tenía, how do you say pneumonia? ¿Pulmonía? Eso que tenía. Y me dio antibióticos más fuertes. Y estaba tomándolos, pero tenía una cita en México, en Cuernavaca. Era una junta de pastores del sur de México y estaba planeando ir a la conferencia de pastores. En camino estaba para quedar en México, la ciudad, el DF, para compartir la palabra en una conferencia de varones en la iglesia de Tonio García, ahí en Escatepec. Y fue allá y no fue, porque el doctor me dijo, no vayas, tienes neumonía. ¿Qué tenía yo? Tenía eso. Y dijo el doctor, no, porque la altura es muy alto en México, ¿no? Y hay mucha contaminación, ¿no?, ahí en la ciudad. Pero tenía mi boleto comprado y fue una conferencia de varones que fue todo el día sábado. Y cuando llamó al pastor para ver cómo está el clima, me dijo, muy rica, el sol salió, está bonito los días. Y cuando llegamos ahí, una tormenta llegó, una tormenta fuerte. Estaba lloviendo y frío y todo el día sábado estaba en la iglesia congelado y ahí sentado con mi enfermedad, ¿no? Y no nos dio desayuno. Antonio, si estás escuchando, estoy muy enojado contigo. Fue a recogernos y fuimos al evento. Y yo digo, ¿cuándo vamos a desayunar? Y no. Y no comimos hasta 12 en la tarde. Y estaba frío y con hambre. Y ya comimos y tenía que compartir con los varones. Fue un día muy largo. Y domingo compartió en la iglesia. Y después del servicio fuimos con unas familias afuera. Y era muy frío y mucho viento. Y estaba ahí con una gente compartiendo. Antonio me dijo, ¿puedes compartir su testimonio, su historia, cómo llegaste a México? Y dije, Antonio, estoy mal, estoy aquí pero no compartí casi como 1 hora con los hermanos y no fue muy bien. Lo bueno es que martes tenía el gran privilegio de terminar y ahora soy mexicano, 100%, aquí está mi certificado. Siempre era mexicano de corazón. Ahora tengo mi documento aquí diciendo soy legal, all right? ¡Au! No. Soy mexicano legal y estoy orgulloso que soy mexicano. ¿Amén? No hay otra raza más curada que los mexicanos, ¿cierto o no? Y la comida más rica del universo. Pero ya todavía estoy recuperando, no me siento 100% bien. Pero ya no podía aguantar más. Quería estar con ustedes. Y yo dije, no, hombre, voy a ir allá. Y si me muero ahí con los hermanos, ¿no? En la iglesia. No es tanto, no estoy tan mal, pero el doctor dice que toma su tiempo, estás recuperando, no estás 100% bien. Pero
vamos a comenzar hoy nuestro estudio verso por verso en el libro de Romanos. Estoy muy emocionado porque es un libro muy poderoso. Este libro de Romanos ha sido usado por Dios para transformar muchas vidas. Muchas personas en la historia de la iglesia fueron transformados 100% a través del estudio del libro de Romanos. Uno de ellos es Martín Lutero. No sé si ustedes recuerdan de Martín Lutero, pero alguien preguntó a Martín Lutero si él amaba a Dios. Y dijo lo contrario, yo aborrezco a Dios. Y era how do you say monk? Monje católico de Alemania, pero aún ahí en ese entonces dijo, yo aborrezco a Dios. Porque él pensaba que Dios era un Dios enojón, que Dios estaba siempre enojado con él y quería castigarlo. Y él estaba tratando a agradar a Dios, pero él sintió como lo más que trato de agarrar. ¿Qué? A Dios es lo contrario, como siente como Dios está enojado, que Él va a castigarme. Y él también ayunaba muchos días en ayunos, durmió afuera en el frío, en los vientos, castigó a sí mismo. Y lo más que él trataba agradar a Dios fue peor, porque él estaba tratando en la fuerza humana agradar a Dios sin confiando en Jesucristo. Y es lleno de vanidad eso. Y estudiando el libro de Romanos, gracias a Dios, Dios abrió sus ojos y él podía entender que Dios justifica al pecador solamente por su fe. Él dice, por fe vivirá, el justo vivirá por fe. Y él comenzó a decir, hombre, como el justo vivirá por fe, y él encontró la justicia de Dios que viene a través de la fe en Cristo. Y ya él experimentó una transformación y finalmente Martín Lutero tenía paz con Dios porque estaba llegando a Dios a su manera. Tenemos que llegar a Dios a su manera. No es como nosotros queremos o nosotros creemos. Es una cosa ofensiva a Dios cuando tú tratas de acercar a Dios en sus propias buenas obras y no confiando en Cristo. Es algo ofensivo. Y Martín Lutero al fin encontró que no es por lo que hago, es por mi fe en Cristo que Dios justifica al pecador. Y ya tenía paz con Dios, fue una transformación y él comenzó la reformación, ¿no? Regresando a la gracia de Dios por salvación. Mi oración también es que a través de este estudio bíblico, que Dios transforma muchas vidas. Porque hay muchos cristianos todavía que están tratando su propia fuerza a agradar a Dios y es muy frustrante. Y hay muchos cristianos frustrados porque dicen, man, estoy haciendo el mejor esfuerzo. Y el problema es que tú no estás confiando en Cristo. No estás descansando en los brazos del Señor y la gracia de Dios y tú sigues tratando en tu propia fuerza. Y por eso andas frustrado y deprimido a veces y queremos hasta tirar la toalla. Y decimos, no vale la pena ser cristiano, o estoy tratando, pero no puedo. Hermano, no entiendes tú muy bien el Evangelio. No es que tú tratas, es que tú confías en Dios. Ahora, vamos a ver, este libro de Romanos, me encanta el libro que tiene una fluye muy bien. El apóstol Pablo estaba presentando el Evangelio paso por paso. Y la vida cristiana es un libro de los maestros, es una, ¿cómo se llama? Casi pintado con una brocha de oro, ¿no? Es una chulada, porque va paso por paso por paso. Y vamos a verlo, y quiero dar hoy una descripción general de todo el libro. No quiero meterme verso por verso en las secciones pequeñas, antes que entendimos cómo fluye todo el libro. Porque el libro tiene una fluidez hermosa. Es como how do you say puzzle in Spanish? Rompe. Okay. Como tiene que ver todo el panorama y después cada pieza ya tiene su idea, ¿no? Pero a veces entramos Romanos, verso 1:1, y no entendemos cómo fluye el libro. El libro es una obra de arte, la verdad. Muchos creen que el libro de Romanos es uno de los mejores libros escritos en toda la Biblia, porque está explicado el Evangelio paso por paso y la vida cristiana, el caminar en el Espíritu, el servicio a Dios, pero comenzando desde el principio y llevándonos a una madurez, a un servicio al Señor. Bien hermoso.
Y vamos a tomar 2 semanas para hacer esta descripción general. Hoy vamos a ver un parte y el siguiente domingo, con el favor de Dios, vamos a ver la segunda parte. Y mi idea es que ustedes ya van a entender cómo fluye el libro entero de Romanos. Y después ya vamos a ver verso por verso. En un vistazo general, no vamos a ver detalles, obvio. Vamos a brincar muchas cosas, pero cuando regresamos a estudiarlo verso por verso, vamos a verlo en más detalle. ¿Okay? Hoy es un repaso y nada más vamos a llegar al capítulo 5 el día de hoy. Y el siguiente semana vamos a terminar el repaso de todo el libro. ¿Ustedes recibieron un cuaderno para tomar notas? Porque estuvimos dando un cuaderno a cada persona que quería tomar notas. Si no vas a tomar notas, pues hay muchas personas que verdaderamente no gustan tomar notas. Es muy recomendable a tomar notas, pero si no quieres, y uno dice, pues pastor, no puedo enfocarme cuando estoy escribiendo, está bien, como uno quiere, ¿no? Es abierto. Pero si no has recibido un cuaderno y quieres recibir un cuaderno, nada más levantar su mano, por favor, y podemos pasar un cuaderno a cada persona que quieres uno para tomar notas. ¿Okay? No vas a llevarlo a sus casas y hacer dibujos de Mickey Mouse, ¿ok? Son para tomar notas del estudio bíblico. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a comenzar. Voy a dar hoy un bosquejo del libro de Romanos y vamos a comenzar a verlo, un repaso, nada más. Ahora, si estás tomando notas, poner en sus notas, primeramente tenemos la introducción del libro, que es versículo 1 a versículo 17, que es una introducción al libro de Romanos. No olvides que Pablo no plantó la iglesia en Roma, tampoco ni fue a visitar la iglesia en Roma. Cuando Pablo escribió esta carta, jamás fue allá y no conoce a los hermanos en Roma. Sí conoce unos por nombres, vamos a ver eso en la conclusión. Pero primeramente, Pablo quiere presentar él mismo a los hermanos en versículo 1. Y si podemos leer este versículo, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y me encanta su presentación de sí mismo, porque Pablo era un apóstol. Pero él, antes que dijo que llamado a ser apóstol, dijo Pablo, siervo de Jesucristo. Y me gusta porque la palabra siervo es doulos en el griego, que quiere decir siervo por amor, motivado, siervo de voluntad, motivado por amor. Y Pablo, antes que diga que soy apóstol, dijo que soy siervo. Y me gusta porque somos siervos de Dios. Amén, hermanos. No importa la posición que tienes, si eres pastor, evangelista, no importa su posición. Somos todos siervos de Jesucristo. Amén. Y Pablo mostró su humildad. No que yo soy Pablo, el gran apóstol. Que muchos pastores hoy en día gustan los títulos, soy apóstol, profeta. Pero Pablo dijo, soy doulos, soy siervo, llamado a ser apóstol. Pero eres siervo primero. Y él quiere que eso sea claro. Soy siervo antes que cualquier llamado que tengo. Soy un siervo de Dios. Nada más. Amén, hermanos. Pero también cuando él dijo apartado para el evangelio de Dios, es algo muy interesante porque antes que Pablo fue convertido a Cristo, fue un fariseo. Y la palabra fariseo quiere decir apartado. Por eso eran fariseos, apartados. ¿De qué? De la gente común y corriente. Como ustedes son sucios, corruptos, y tenemos que apartarnos de ustedes y apartarnos a la ley de Moisés. Pero sabemos que en Hechos capítulo 9, cuando Pablo fue convertido a Cristo, dijo, ahora soy apartado para el evangelio. Amén. Su vida fue transformada. Ya no era fariseo, separado de la gente a la ley de Moisés. Ahora Pablo era apartado para el evangelio de Jesucristo. Su vida fue transformada. Amén. Porque él tenía un encuentro con Dios. Y cualquier persona que ha tenido un encuentro con Dios, su vida va a ser transformada. No va a ser la misma persona. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y Pablo tiene un encuentro. Dijo, ahora soy siervo, apóstol y llamado
y apartado para el Evangelio. Ahora soy nueva criatura. También en versículo 1:17 Pablo va a explicar un poco del Evangelio, que vamos a verlo en unas semanas que vienen. Y en versículo 9, me gusta porque dijo así, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y aunque Pablo nunca fue a visitar la iglesia, tenía la iglesia en su corazón. Estaba orando por ellos continuamente y dijo, Dios es mi testigo, que no miento, no estoy mintiendo, no estoy diciendo, hermano, estoy orando por ti cuando no estás orando. ¿Cuántas veces hemos caído en este error, hermanos? Cuando alguien puso en Facebook, ora por mí, y decimos dedo arriba o manos así, o pusimos orando por ti y nunca oramos. ¿Alguien ha pasado a alguien aquí o no? ¿Y por qué pusimos, claro hermano, orando por ti? Y jamás oramos. No podemos decir que Dios es mi testigo porque somos mentirosos. Pasó a mí muchas veces, hermano, orar por mí. Y claro que sí, pero he aprendido ahora, es mejor tomar un momento, parar lo que estás haciendo y orar por ellos, ¿no? Que seamos honestos. Nada más decimos, sí, orando por ti y nunca oramos. Que es una convicción que Dios me dio recién, que no tienes que andar diciendo eso, que estás orando cuando no oras. Primeramente orar y después contestarlos, ¿no? Pero Pablo dice que Dios es mi testigo, estoy orando por ustedes sin cesar. Y Pablo quiere que ellos sepan que yo amo a ustedes. Aunque no fue allá, pero estás en mi corazón, estás en mis oraciones. Amo a ustedes. Ahora, pero en versículo 1-17, verdaderamente es una introducción. El contenido va a comenzar en versículo 18, va a llegar a su punto. Y Pablo va a llevarlos paso a paso, en una manera sistemática. Y el primer paso que Pablo quiere mostrarlos es que todos somos culpables delante de Dios. Es un buen lugar a comenzar. Si vamos a compartir el Evangelio de Jesucristo, tenemos que comenzar con el hecho que todos somos culpables delante de Dios, que no hay ningún justo, no hay nadie recto. Y si estás tomando notas, poner la letra B y poner culpable. Es un bosquejo que vamos a dar hoy, culpable. Y es capítulo 1, versículo 18 hasta capítulo 3, versículo 20. Es un tramo muy largo que vamos a brevemente repasar. Y Pablo quiere, primeramente, el primer paso es que quiero mostrar a todos que todos somos culpables delante de Dios. Y eso es muy importante, porque hay personas que piensan que yo no soy culpable, no soy mala persona. No hago malas cosas, soy más o menos buena persona. Yo robar de los ricos para dar a los pobres. Como si soy Pancho Villa, ¿no? Pero hay unos que dicen, yo no soy tan malo, no necesita a Cristo porque no soy tan malo. Y Pablo quiere comenzar desde el principio a mostrarnos que todos somos culpables delante de Dios. Amén. No vas a agradecer la salvación de Dios si tú no entiendes que tú eres 100% culpable delante de Dios. Y que no hay nada que tú puedes hacer para salvar tu propia alma. Ahora, en versículo, poner número 1, primeramente él va a comenzar con los gentiles. Poner gentiles culpables. Y eso es capítulo 1, versículo 18 a 32. Es el primer tramo que Pablo va a mostrar en esta sección claramente que los gentiles están culpables delante de Dios. ¿Quién son los gentiles? ¿Qué quiere decir la palabra gentil? ¿Cómo? La palabra gentil es, ¿qué hermano? Todas las naciones que no son judías. Exactamente. Cada nación o cada persona que no es judío, tú eres gentil. Tú y yo somos gentiles. Y Pablo quiere comenzar primeramente porque la iglesia en Roma era formada de judíos y gentiles. Y Pablo quiere comenzar a mostrar primeramente que los gentiles están culpables delante de Dios. ¿Por qué? Porque los gentiles también podían conocer a Dios. Porque la misma creación declara la gloria de Dios. La misma creación habla de un creador.
Pero Pablo va a explicar que los gentiles escogió a no glorificar a Dios y no dar gracias a Dios. Ellos escogió a ignorar a Dios. Y por eso Dios entregó a los gentiles a sus pasiones viles para cometer toda clase de maldad. Como Dios diciendo, ok, puedes conocerme por la creación, pero si no quieres conocerme, está bien, voy a entregarte a sus pasiones viles. Por eso hay tanto maldad en el mundo hoy en día. Pero mira, versículo 18 del mismo capítulo 1. Raúl, si puedes leer eso por favor, 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice que la ira de Dios es revelada contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? Detienen es como pushando la verdad a un lado para hacer lo que tú quieres. Es como ellos podían conocer la verdad de Dios, pero quieren rechazarlo porque no quieren someter a Dios. No quieren honrar a Dios. No quieren glorificar a Dios. Y eso dice que la ira de Dios revela desde el cielo contra esta clase de persona como los gentiles. Ellos podían conocer a Dios, pero no querían conocerlo. Mira lo que hicieron en versículo 9-21. Raúl, si me ayudas. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso Pablo dijo claramente que los gentiles son sin excusa. Porque ellos podían conocer a Dios, pero ellos escogió a no hacerlo. Y dice que sus necios corazones fue, ¿qué dice? En otras palabras, Dios entregó a ellos a un corazón necio. Entregó a ellos a sus pasiones. Dijo Dios, si no me quieres conocerme y quieres ignorarme, no quieres glorificarme, no quieres alabarme, no quieres dar gracias a mí, pues voy a entregarte a sus pasiones viles. Y ellos comenzaron a adorar ídolos y estatuas y toda clase de maldad. Pero Pablo quería mostrar a los gentiles que son culpables delante de Dios y que están bajo su ira. ¿Okay? Incluye tú y yo, todos nosotros. Todo gentil. Pero ¿qué pasó con los judíos? Los judíos eran el pueblo de Dios. Los judíos eran escogidos por Dios. Y Pablo quiere ahora dar el enfoque a los judíos. Ustedes también están culpables, va a decir. Aunque son escogidos por Dios, una nación escogida por Dios. Y como era pueblo de Dios, ellos aborrecieron gentiles. Aborrecieron los gentiles. Los judíos estaban siempre juzgando, criticando y mirando a los gentiles como dicen en aquellos días que Dios creó los gentiles para ser los carbones en el infierno. Como aborrecieron. Pero Pablo va a decir a los judíos, ¿no sabes cuando tú estás condenando a los gentiles, estás condenando a sí mismo? Porque tú haces exactamente lo que ellos hacen. Tú criticas a ellos y puntas el dedo a ellos, pero dice, tú estás condenando a sí mismo, porque tú haces lo mismo que ellos. Tú no vas a escapar tampoco, judíos. Tú también eres inexcusable. Mira, vamos a leer versículo 1-3 de capítulo 2. Por favor, Raúl, si me ayudas. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre,
tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Mira, Pablo también está diciendo a los judíos que tú también eres inexcusable. Porque tú juzgas y condenas a los gentiles como pecadores, pero tú haces lo mismo. Y dijo Pablo, ¿qué piensas? ¿Que tú escaparás el juicio de Dios? De ninguna manera vas a escapar. Dijo Pablo, los gentiles están culpables, pero los judíos también son culpables. Y la conclusión es que no hay nadie justo, ¿de acuerdo? No hay nadie recto. Los judíos están condenados, ustedes son los gentiles, ¿ok? Los gentiles están condenados y los judíos están condenados. Son judíos, ¿ok? El chiste que Pablo quiere comenzar su predica o su libro es condenando todo el mundo. Para que cada boca tiene que cerrar. Cada lengua tiene que cerrar tu boca delante de Dios. No piensas que tú eres más que eres. Todos somos condenados. Todos somos culpables. Y ahora, si estás tomando notas en su bosquejo número 3, apunta eso. Todos culpables. Todos culpables. La verdad es que no hay ninguna persona justo. Judío ni gentil. Nadie es justo delante de Dios. Y mira, capítulo 3, versículo 9 a 12, Raúl. Pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mira, Pablo está escribiendo a los judíos y dijo, ¿somos mejores que ellos? En ninguna manera, claro que no, porque ya hemos aclarado que gentiles y judíos están culpables delante de Dios, que no hay ningún justo, no hay ninguno. Y aquí es una muy buena conclusión, que no hay ninguna persona quien es justo delante de Dios. Amén, hermanos. Todos hemos fallado, todos somos pecadores, todos hemos caído cortos de la gloria de Dios y no hay excusa, somos culpables y no podemos salvar nosotros mismos. Amén. Es el primer paso que Pablo quería dar a la iglesia. Los gentiles culpables, los judíos culpables y todos somos culpables. Que no hay ningún ser humano que es recto delante de Dios. No hay ninguno. ¿Cuántos dicen amén? Es malas noticias, pero también es buenas noticias en un sentido. Porque todos somos culpables delante de Dios y tenemos que reconocer eso. Tiene que acercar a Dios con su cabeza agachada. ¿Estás conmigo? Debemos de acercar a Dios con la cabeza agachada y pegar su pecho. Y decir, Señor, yo soy culpable. Señor, yo soy pecador. Y ¿sabes qué, hermanos? Cuando tú llegas a Dios así, estás llegando exactamente como debes. Pero si tú eres como Martín Lutero y tratando de castigar tu cuerpo, hacer sacrificios, ayunar, latigarte y todo eso, Dios va a decir, son fuerzas humanas. Tú no vas a acercar a mí en tu cochinero, como en tus fuerzas humanas son como trapos sucios. Tienes que acercar a mí la manera correcta. Dice con su gorra en la mano, ¿no? A decir, ¿no? Llega con humildad, llega con su cabeza agachada, llega a Dios condenado. Amén. Esas son las malas noticias en un sentido que a veces tenemos que también cuando estás evangelizando personas, todos queremos compartir Cristo, evangelizar nuestros familiares y amigos. Y un buen lugar a comenzar es aquí, que tú eres un pecador. Tú eres condenado, que tú no puedes salvar a sí mismo. Y es un muy buen lugar a comenzar con las malas noticias. Es lo que Pablo hizo en su carta. Ahora, vamos a mover al siguiente paso y vamos a terminar el estudio en esta sección. El siguiente paso es
poner en sus notas, letra C, justificado. Justificado. Capítulo 3, versículo 21, a capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo va a hablar acerca de la justificación. Porque Dios tiene su manera para justificar pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Voy a decir eso una vez más. ¿Listos? Dios tiene su manera para justificar pecadores. Esas son las buenas noticias. Que Dios no va a dejarnos nada más pecadores, condenados, bajo mi ira y ya vas a quedar así. No. Dios tiene su manera para justificar pecadores. Pone el número 1. Ya pusiste declarar. Ahora, ¿cómo justifica Dios pecadores? Vamos a leer versículos 21 y 22 del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mira, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y las profetas. Cuando dice aquí, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, quiere decir que Dios tiene una manera para justificar pecadores y no tiene nada que ver con guardar la ley. No tiene nada que ver con tu obediencia. No tiene nada que ver con su fidelidad. No tiene nada que ver con sus buenas obras. Dice que Dios justifica al pecador, fue revelado aparte de la ley. ¿Te das cuenta, hermanos? Pero dice también, testificado por la ley y por los profetas. ¿Sabes qué es la justicia de Dios? Es Jesucristo. ¿Recuerdas cuando Jesucristo subió el monte enfrente de sus discípulos y dice que Él transfiguró delante de ellos? ¿Recuerdas? Que la gloria de Dios traspasó, ¿no? Y ellos miraron como su cara como la sol en el mediodía, su ropa era blanca como la nieve, y era una transfiguración. La gloria de Dios resplandeció. ¿Y quién apareció con Jesús en este entonces? Moisés, ¿y quién más? Elías. Moisés representa la ley. Elías representa los profetas. Y ahí estaba la ley y los profetas testificando de Jesús. La justicia de Dios es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que crean en Él. No importa si eres judío o gentil o lo que sea. La justicia de Dios es por medio de la fe en ¿quién? Hermano, no tiene nada que ver contigo. Esto es una verdad que tiene que entrar a tu corazón y tu mente, porque hay muchos cristianos que todavía luchan y luchan y luchan y no entienden lo que Dios ha dado a ti. Gratuitamente, la justicia dado a ti por tu fe. Una vez para siempre. Pero hay cristianos que no entienden esta verdad y siguen luchando y luchando. Y no, tengo que leer la Biblia más, tengo que orar más. Sí, claro, tiene que hacer eso. Pero hermano, no es por tu fuerza. Dios justifica al pecador por tu fe en Cristo. Aparte de la ley. Esto es algo que puede hasta liberar tu alma. Y dar una sonrisa en tu cara. Y un gozo en tu corazón. Y un paz con Dios. Cuando sepas que Dios me justificó por fe en Cristo. Qué hermoso, ¿no? ¿Y sabes cómo lo hace Dios? Gratuitamente. No te cuesta a ti nada. ¿Cómo sabes? Porque la Biblia me dice. Pablo dijo, mira, leer versículos 23 y 24. Dice, por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron y están, ¿qué? Todos están pecadores, todos están destituidos de la gloria. En otras palabras, tú nunca vas a alcanzar la gloria de Dios. Dios es sagrado. Ninguna persona va a alcanzar la gloria del Altísimo, porque Dios es santo y Él requiere santidad. Él requiere perfección y tú no vas a alcanzarlo nunca. Por eso dice, y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24. Ahora fíjate, siendo justificados, ¿cómo?
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me encanta eso. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. La palabra justificado quiere decir declarado justo. Cuando Dios dice que tú estás justificado, quiere decir que Dios está declarándote justo. Y es dado a ti, ¿qué dice aquí? Gratuitamente. A ti no cuesta nada. Amén. Costó Jesús un montón. Costó Jesús la muerte sobre la cruz de Calvario. Su cuerpo fue en pedazos, su sangre fue derramada. Costó Jesús todo. Pero ¿cuánto costó a ti, hermano? Nada. Ninguna cosa. Porque aquí dice, es justificado gratuitamente por su gracia. ¿Usted sabe qué quiere decir gracia? Favor no merecido. Tú fuiste justificado, hermano, gratuitamente. Dios dio a ti un favor que tú no mereces. Amén. Y tú nunca vas a merecerlo. Tú nunca vas a decir, ¿por qué comenzamos confiando en Dios y terminamos confiando en nosotros? ¿Por qué comenzamos en el Espíritu y terminamos en la carne? Porque muchos cristianos, no entienden esta verdad. Y sigue tratando su propia manera a justificarte delante de Dios con tus buenas obras. Y por eso son frustrantes, súper frustrantes. Porque no han descansado en la gracia de Dios. No confían que Dios me justificó gratuitamente mediante su gracia. Dios me dio un favor que no merezco y nunca voy a merecerlo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. ¿Por qué no un aplauso al Señor primeramente? Porque a mí me da mucha alegría. Porque ha tratado mi propia fuerza y es como, ¿cómo se dice la arena? How do you say quicksand? Lo más que tú tratas, ¿qué pasa? Lo más que hundes. Como Martín Lutero. Lo más que él trató, lo más que hundió. Y Dios dijo, me da asco. Porque yo hice todo por ti y tú vas a confiar en que duermes en la lluvia. O no comes por 5 días o 10 días. Tú vas a confiar en eso cuando mi hijo murió. Es algo ofensivo. Porque dice, es por una vez más, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en ¿quién? Hermano, no hay salvación aparte de Jesucristo. No hay salvación. No hay redención. Amén. Somos pecadores, pero Dios nos ha justificado por su gracia. Por medio de la redención que está en Jesucristo. Gracias a Dios. Ahora, esta enseñanza de la justificación por fe, Pablo quiere mostrar a los hermanos que no es una enseñanza nueva. Que esta verdad fue explicado claramente en el Antiguo Testamento. Por eso el siguiente punto que Pablo va a mostrar es, número 2, en sus notas, poner aquí, ahí, justificación ilustrada en Abraham. Pablo quiere decir, hey, brothers, eso no es algo nuevo. Lo que estoy compartiendo con ustedes, la justificación por fe, está en el Antiguo Testamento. Y dio un ejemplo de Abraham y otro ejemplo de David que reconocieron esta verdad. Ahora, vamos a ver, si estás tomando notas, ¿cómo fue justificado Abraham en el Antiguo Testamento? Abraham es el padre de los judíos. Y Pablo va a dar una referencia a Abraham para que ellos entiendan, no estoy lanzando una nueva enseñanza, brothers. Eso fue dado desde el principio, desde Abraham, nuestro padre. Ahora mira, capítulo 4, versículo 1 a 3, y vamos a ver lo que dice Raúl. ¿Qué pues diremos que falló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde dice eso? En el libro de Génesis, capítulo 15. Ahí la historia, tenemos la historia de Abraham. ¿Cuál es la historia? Pues Dios dijo a Abraham, Abraham,
mijo, voy a bendecirte en gran manera. Y Abraham dijo, Señor, ¿qué vas a entregarme si ni aún me has dado hijos? No tengo ni hijo. El que va a ser heredor de mis bienes es este siervo mío. Y el Señor dijo a Abraham, no, Abraham, tú vas a tener hijos de su propio linaje. Y sacó a Abraham y mostró a Abraham las estrellas del cielo. Dijo, Abraham, cuéntalos si puedes. Obviamente no pueden contar las estrellas del cielo, pero dijo Abraham, así va a ser sus descendientes, como las estrellas del cielo. Y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios. ¿Están de acuerdo? Abraham creyó a Dios aunque tenía 75 años, era viejito. ¿Hay alguien aquí de 75 años? Wow, ok, librato, amén. Pero imagina, Abraham era 75 años y Dios dijo, mira las estrellas, así va su descendiente. ¿Cómo no tengo hijos? Aparte de eso, su esposa tenía 65 años y era estéril. Estéril, no puede tener hijos. Pero dice la palabra que Abraham creyó la promesa, ni consideró por un momento que su esposa era estéril. Ni consideró su propio cuerpo de anciano, ni de su esposa estéril. Pero él dijo, Señor, si tú prometiste eso, ni voy a pensar que mi esposa es estéril y yo soy viejito. Y no todo funciona como... Pero voy a confiar en ti. Y dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Dios dijo, ¿sabe qué, Abraham? Porque creíste en mi promesa y no miraste las circunstancias, pero tú nada más escuchaste mi promesa y creíste, por tu fe estás declarado justo delante de mí. Y Pablo está diciendo, ¿qué halló nuestro padre Abraham? ¿Qué dice la Escritura? Que él creó a Dios y su fe fue contado por justicia. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, es la misma manera en cómo Dios justifica pecadores hoy en día. Por tu fe. ¿En qué? Tienes que creer en la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Dios justifica pecadores gratuitamente por su gracia en la redención que está en Cristo Jesús. Amén. Tienes que creer eso y la verdad, no puedes y debes de considerar su propia condición pecaminosa. Pues, ¿cómo puedes ser salvo? ¿Cómo? Dios me prometió justicia, la justicia de Cristo, pero soy pecador. No, Abraham dice que ni consideró nada de eso. Él nada más creó la promesa de Dios y fue declarado justo. Amén. Amén, hermano. Aquí es como Dios justifica a pecadores. Amén. Por tu fe. Creer. No, pero no tiene sentido porque Dios me declara justo, pero mi esposa me dice que soy corrupto. Sí, eres corrupto. Pero Dios declara pecadores justos por su fe, por gracia, gratuitamente. Porque la redención está en Cristo, no en ti. ¿De acuerdo? Esas son buenas noticias, ¿no? Y no fue por obras. Abraham no fue justificado por obras. Mira, versículos 4 y 5 nos dice lo mismo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, Abraham no fue justificado por las buenas obras, sino por su fe. Y la misma cosa va por cada uno de ustedes, hermanos. Tú fuiste justificado delante de Dios por tu fe y tu confianza en Cristo. Amén. No por tus obras, por tu fe en Cristo. Que eso sea claro. Martín Lutero, cuando él comenzó a entender eso, sus ojos abrieron. Dijo, caray, Dios me declaró justo por fe. No tengo que latigarme, no tengo que caminar mis rodillas, no tengo que ayunar días y días, no tengo que dormir afuera en la lluvia. No,
Y él comenzó a decir, no hombre, no puedo creer eso. Dios me justificó por fe. ¿Me imagina, hermano, la carga que puede caer de sus hombros? Y yo creo que hoy en día hay muchos cristianos todavía cargando culpabilidad. Culpabilidad, porque soy fracaso. No cumple con Dios. No soy como debe de hacer. No soy como quiero hacer. Y estás cargando una culpabilidad que no es saludable. Tienes que entender que Dios justifica el pecador solo por tu fe. No por tu obediencia. No por tu buen comportamiento. No porque eres digno. Es por gracia. ¿Qué es gracia, hermanos? Favor, ¿qué? Dios es justificado por gracia. Gratuitamente, brother. Entiéndelo. Recíbelo. Es tuyo. Dios, como mira el dibujo, ahí en la pantalla, la imagen, que Dios justifica al pecador. Amén. Con su justicia. A mí me encanta esta verdad, ¿no? Ahora, vamos a terminar un día, por seguro. Pero punto de notas número 13, con eso vamos a terminar. La justificación explicada en Adán. Man, Pablo va a ir hasta Abraham, David y hasta Adán para explicar cómo es la justificación. Es algo increíble. Porque Pablo va a explicar, por medio de un hombre, el pecado entró al mundo. Y todos fuimos constituidos pecadores por un hombre. ¿Cómo se llama el hombre? ¿Cuántos de ustedes quieren matarlo cuando llegamos al cielo? Man, por un hombre el pecado entró al mundo y todos fuimos constituidos pecadores por culpa de él. Y tú dices, eso no es justo. ¿Ah? ¿Cuándo dice no es justo? Cuídate, porque nadie puede decir que Dios no es justo. Porque vamos a ver otra cosa. Pero vamos a comenzar con el primer Adán. Versículo 12, lo que dice ahí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora Pablo dijo claramente, por el pecado de solo un hombre, el pecado y la muerte entró al mundo. Ustedes saben la historia de Adán y Eva, ¿no? Cuando pecaron contra Dios. Y por medio de ellos, o Adán, todos nosotros nacimos pecadores. ¿De acuerdo? Por eso pecamos. Somos pecadores. No, fíjate, déjeme decirlo así. Tú no eres un pecador porque pecas. Tú pecas porque eres pecador, por naturaleza. Por eso pecas, porque eres pecador. Naciste en pecado por medio de un hombre, Adán. Tú y yo nacimos pecadores. Y tú dices, ¿sabe qué? Eso no es justo. No es justo. Pero espérate. Porque igualmente como el pecado entró por un hombre, también la justificación por un hombre. A ver si tú dices eso no es justo también. Pero mira, versículos 17 y 19, lo que habla de Jesús. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Mira, Pablo está explicando, y dijo Pablo claramente, por la desobediencia de un hombre. ¿Quién era el hombre? Los muchos fueron constituidos, ¿qué? Por su desobediencia. Tú y yo hemos sufrido. Por eso quiero golpearlo en el cielo. No. Pero sí, por su culpa, todos fuimos constituidos pecadores. Y decimos, no es justo. Pero lo bueno, las buenas noticias, dice, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué?
A mí me encanta porque por la obediencia de Jesús, muchos fueron declarados, ¿qué? Justos. Por lo que Jesús hizo, no por lo que tú haces. No porque lo que tú cumples, no por tu obediencia o tu fidelidad o tu entrego a Dios. Esas son cosas extras, pero no tienen nada que ver con su salvación. Porque Jesús hizo por ti lo que tú y yo jamás podemos hacer. Amén. Porque Dios ¿qué es Dios? Dios es sagrado. ¿Y qué requiere Dios? Jesús dijo a los discípulos, si su justicia no supersede de los escribas y fariseos, no va a entrar al reino de Dios. Dios requiere una justicia de alta calidad. Amén. Y el problema es que tú y yo somos todos destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores y no podemos alcanzar la justicia. Por eso Jesús vino. ¿Y qué hizo Jesús? Él cumplió la ley de Dios perfectamente. Sin ninguna falla y ningún pecado. ¿Por quién? Por ti. La gran transacción o transición es cuando Jesús tomó sus pecados sobre él y entregó su justicia a ti. Qué gran intercambio, ¿no, hermanos? Cuando Dios dice, dame tu cochinero, y fue echado encima de Jesús toda nuestra maldad y fue crucificado. Y él entregó su justicia a nosotros gratuitamente. Amén. Por eso dice, por la obediencia de una persona, muchos fueron justificados. Si tú dices, hey brother, no es justo que por pecado de Adán, yo soy constituido pecador. Pero sí es justo que por la obediencia de Cristo, yo soy constituido justo. ¿Sí entiendes? Tenemos que aceptar eso. Pero ¿sabe qué, hermano? Esta justicia es un don de Dios, pero tiene que ser recibido por fe. Porque mucha gente, es una verdad, pero mucha gente no han recibido. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque mira lo que dice así. Vamos a ver en versículo 17. Dice, pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿A quién? A los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hermano, tiene que recibirlo. Por eso hay muchas personas que no han aprovechado de esta gran oferta porque no han recibido. No han recibido a Cristo todavía. Y yo estoy convencido que muchas personas van a la iglesia, pero nunca llegaron a Jesucristo. ¿Ves la diferencia? Porque la redención está en Jesucristo. Amén. No es que eres miembro católico o miembro de Capilla Calvario o miembro de la iglesia cristiana. Es que tú recibiste la abundancia de la gracia y el don de la justicia, que es a través de Jesucristo. Amén, hermanos. Es algo que tiene que recibirlo. Y el problema es que hay gente que no reciben, pero tratan. Y hermano, vas a hundir. Tienes que frenar. Si ves a esa persona, ponga en parking, poner freno, parar de ahí y comienza a confiar en Cristo. Y decir a Dios, Dios, quiero recibir la abundancia de la gracia y el don de la justificación. Porque confía en Cristo. Amén, hermanos. No en mí mismo. Vamos a terminar este panorama, ¿no? Esta explicación general. Pero vamos a repasar lo que hemos mirado. Si tienes sus notas, el bosquejo. Primeramente la introducción. Y después comenzó con el primer paso, es la culpabilidad. Y esto no es muy agradable a escuchar que todos somos pecadores, todos somos bajo la ira de Dios, todos somos condenados. Pero es necesario. ¿Cómo vas a recibir las buenas nuevas si no sabes las malas nuevas? ¿De acuerdo o no? Dice, hermano, recibe a Cristo. ¿Por qué? Soy buena persona. No, brother, tú no eres buena persona. Tú eres mala persona. Tú eres destituido de la gloria de Dios. Reconocerlo. Para que puedas llegar a Jesucristo. Y dice, Señor, sálvame. Perdóname, límpiame, purifícame.
quiero recibir la abundancia de su gracia. Amén, hermanos. Así tenemos que llegar a Dios, en su manera. Vamos a ver más adelante que Pablo dijo, los judíos no entendían porque siguen en su propia manera tratando de agradar a Dios y no han llegado a su manera, como los gentiles. Y Pablo, es una lástima que los judíos rechazaron a Cristo y siguen tratando su propia manera, que es vano. Pero los gentiles han recibido. Amén. ¿Has recibido, hermanos? Porque ya hablamos de la culpabilidad y también de la justificación. Dios declara pecadores justos por su fe. La siguiente semana, con el favor de Dios, vamos a entrar capítulos 6 a 8, que es la santificación. Y Pablo dijo, primeramente son culpables, Dios justifica el pecador así, y ya vamos a ver la siguiente semana la santificación. Porque ahora que somos cristianos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en pecado? No. ¿Para que la gracia abunde? No. Tenemos que vivir en santidad. Amén. Pero es algo que Dios hace en tu corazón por su Espíritu Santo, que mora en ti. Amén. Pero tenemos que llegar a Dios de la manera que Él pide. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. Con el favor de Dios comenzamos la siguiente semana en versículos 6 a 8 en la santificación, la nueva vida en Cristo. Pero una vez más, ¿estás todavía despiertos? Una vez más, no podemos comenzar la nueva vida si no reconocemos nuestra culpabilidad delante de Dios y que no podemos salvar nosotros mismos. Tenemos que llegar a Jesús, poner su fe y su confianza en Él y Él va a justificarte. Cierra sus ojos conmigo, vamos a orar. Señor, gracias por este gran libro de Romanos. Las verdades son increíbles y podemos ver la sabiduría de Pablo. Que él comenzó con lo más duro. Que los gentiles son culpables, los judíos son culpables, todos somos culpables. Pero gracias a Dios, gracias a ti, Padre, que el mensaje no terminó allí. Porque tú formaste un diseño tuyo para justificar pecadores. Y es una cosa increíble, Padre, su manera. Porque tú dijiste, Señor, que justificaste nosotros gratuitamente. No cuesta a mí nada. Es por su gracia. Un favor que no merezco. Es en la redención que está en Cristo. Que fuimos comprados de nuevo. Él nos compró con su sangre. Y Padre, gracias. Ayúdanos a entrar a su descanso. Ayuda a mis hermanos aquí hoy, Padre. Si hay uno o dos que está luchando su fuerza para agradarte, están cansados y frustrados. Te pido hoy, Padre, que puedan ser iluminados por su Espíritu Santo. Pueden meditar en este estudio en sus casas. Pueden sentar y tomar un café y platicar con sus esposas, sus esposos y reflexionar en esta verdad. Y tomar una decisión una vez por siempre, como Abraham, a no considerar su propio cuerpo muerto, pero creyó la promesa de Dios. Y su fe fue contada por justicia. Ayúdanos, Padre, a decir, ok, entiendo ahora. Ya voy a descansar en su gracia. Ya voy a confiar en Jesucristo. Voy a recibir esta abundancia de gracia. Ayúdanos hoy, Padre, a salir de la iglesia diferente de cómo hemos entrado. A salir más tranquilo, más en paz. Porque confiamos en ti. Gracias por tu palabra. Si alguien aquí si nunca ha recibido a Cristo todavía, quiero invitarte hoy, haz una oración a Dios. ¿Dónde estás? Reconocer tu culpabilidad. Y dile a Dios, Señor, soy culpable, soy pecador. No puedo salvar a mí mismo.
Ni quiero tratar, quiero confiar en Cristo. Que Él murió en la cruz por mis pecados. Su sangre fue derramada. A mí no me cuesta nada, pero a Él costó todo. Y confía en Él. Lávame, purifícame, Padre. Lléname con su Espíritu Santo. Y declararme hoy justo, Padre, delante de ti. Quiero ser nacido del Espíritu Santo hoy. Cámbiame desde adentro para afuera. Ayúdame a vivir la vida cristiana por fe. El justo vivirá por fe. Ayúdame a vivir mi vida confiando en ti, Señor. Y cuando estoy fallando y pecando, perdóname, lávame, purifícame, cámbiame. Pero gracias que mi salvación está seguro en ti. Digo gracias que soy tuyo. En el nombre de Cristo Jesús.